¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos. Tengo que decir una cosa. Inglaterra tácticamente fue, pero perfecto a los ajedrez. Yo creo que Inglaterra ganó de forma igual como se juega el ajedrez. De forma muy inteligente. Porque estaban con uno menos, ¿cierto? El resultado estaba estrecho, quedaba mucho todavía. El partido estaba 3-2, entonces Inglaterra se supo cerrar. No, la verdad que quizás no fue vistoso el fútbol de Inglaterra, pero en la realidad eso da lo mismo. Lo importante tú es avanzar, sobrevivir a la situación, lograr tu objetivo, y los ingleses lo hicieron perfecto. Yo creo que en la vida no existe la perfección, pero el segundo tiempo de Inglaterra, y yo diría que el partido completo, sobre todo en el primer tiempo cuando México buscaba, pero México cometió un error, que lo repitió mucho en el segundo tiempo, no tanto en el primero, sí en el segundo, que fue, en este caso, hacer siempre lo mismo. Siempre, yo creo que ahí fue culpa del técnico, Aguirre, porque yo digo, en la segunda pausa de hidratación, ¿cierto? ¿Cómo no les dijo a sus jugadores que no hicieran siempre lo mismo? Porque si uno revisó el partido, ¿cierto? A los que nos gusta la táctica, fíjense cómo fue el segundo tiempo. Inglaterra estaba con uno menos, ¿cierto? Se supo cerrar, era prácticamente línea de 5, casi siempre 3 en el medio campo, uno adelantado, que era Harry Kane, ¿cierto? Que después entraría Roger para refrescar las piernas, pero ya obviamente que Harry Kane nunca hay que sacarlo, porque es un jugador importantísimo, es como Haaland en Noruega, ¿cierto? Es como Mbappé en Francia, pero claramente era para no tener problemas de expulsión, porque el partido estaba intenso. Pero yo creo que futbolísticamente fue perfecto lo que hizo Inglaterra, porque, a ver, llevó a México o lo metió en la trampa y México no se dio cuenta. Yo esto es 100% táctica. Para los que nos gusta la táctica, obviamente México eliminado, Inglaterra va a cuartos de final con Noruega, pero esta parte es muy interesante aplicarla. Me quiero centrar mucho en el segundo tiempo. ¿Qué hizo México? Tapó de delantero, ¿cierto? Pero uno dice en el fútbol no sacas nada con tapar el delantero si no conviertes gol, ¿cierto? O no le llegan clara. El problema de México, que siempre hizo lo mismo. Avanzaba, ¿cierto? Yo esto lo voy a explicar, voy a centrar mucho en el segundo tiempo. Inglaterra se supo cerrar, ¿cierto? Y México siempre avanzaba y cuando iba a rematar, siempre salía a jugar en el medio campo a incomodarle el remate, pero lo que siempre lo obligaba a hacer a México era jugar por fuera y venía al centro, que eso México lo hizo 3 millones de veces. Entonces se le facilitó mucho el trabajo de Inglaterra notablemente. Yo creo que ese por ahí también pasó el resultado, porque, por eso lo digo, Inglaterra jugó como el ajedrez, ¿cierto? De forma, ¿cómo se juega el ajedrez? Pensando mucho lo que hay que hacer. Entonces Inglaterra lo ganó de forma pensante, con mucha inteligencia, y cayó el juego, en este caso, México, que siempre hizo lo mismo. Entonces, ¿por qué perdió también México? Porque rompió muy poco, porque no tuvo sorpresa en el segundo tiempo, ¿cierto? Muchas de las transmisiones dicen, cuando dicen, no, es un equipo protagonista, y eso pasa también en cualquier selección, en equipo, cuando un equipo tiene el balón, pero tú, ¿qué sacas con tener el balón? Que en la televisión salga, no sé, por 70%, 30%, si solamente la estás tocando para el lado, hacia afuera y centro. Eso no es llegar. Pero vamos en orden. México hizo un buen primer tiempo, siento yo. Yo creo que hubo variedad, yo creo que sí perdonó mucho. Yo creo que en el fútbol actual y siempre los mundiales, en Copas Internacionales, con los equipos, en Champions, en Copa Libertadores, tú perdonas y el otro equipo no te va a perdonar. Porque hay una jugada de Raúl Jiménez que le tiran un buen centro. Ese fue un buen centro. En el primer tiempo México tiraba buenos centros. En el segundo tiempo de forma calcada. Siempre lo mismo, ¿cierto? En el primer tiempo yo creo que fue bueno, interesante de México. Inglaterra prestó la cancha, eso también hay que decirlo, porque uno escucha mucho que dicen una selección jugó mejor porque tenía el balón. No, porque también hay que ver que Inglaterra era visita, ¿cierto? Estaba en un estadio que estaba completamente en contra, por lógica. Entonces la selección se cuidó, ¿cierto? Guardó energías para la contra, y así fue cuando definió Bellingham, que jugó un partidazo. Me gustó mucho cómo lo habilitó, sobre todo en el segundo gol, el gran Harry Kane, ¿cierto? Pero en orden fue Rangel, línea de 4, Sánchez, Montes, Vázquez, ¿cierto? Para mí lo mejor, sin duda, de México fue Jiménez, pero perdonó mucho. Tú en el fútbol no puedes perdonar tanto.
Yo creo que ese fue el error. Alvarado también creo que jugó bien, Mora, lo mismo que Romo. Pero en el fútbol tú no puedes perdonar tanto. No puedes perdonar tanto. Yo creo que en el primer tiempo perdonó 4 o 5 veces clave. Hay una jugada, la primera sobre todo, que le saca abajo Pickford, ¿cierto? A ver, en el fútbol, siempre cuando tú juegas de visita, todo eso lo saben las selecciones, los equipos. El equipo local se te va a venir encima y tú tienes que aguantar los primeros 15 minutos. Así fue, ¿cierto? México bombardeando, yo digo, en el primer tiempo. Jugó muy bien en el primer tiempo, pero también jugó muy bien tácticamente, defendiéndose, aguantando a Inglaterra, ¿cierto? ¿Cuál fue, siento yo, el error y por qué perdió México? Porque perdonó demasiado. Y queda muy calcado en esa jugada que tiene, en este caso, Jiménez, que eran inicialmente en el partido, ¿cierto? Y la saca muy bien Pickford. Y ahí después vinieron, en este caso, las dos grandes contras. Y decir una cosa, Inglaterra, claro, yo diría más en el primer tiempo, porque después ya en el segundo tiempo con la expulsión tuvo que manejar mal el partido. Se veía lenta, Inglaterra no se veía vistosa, pero eso da lo mismo en el fútbol, porque los pases eran tan perfectos, igual que el ajedrez, eran tan perfectos que no necesitaban velocidad, porque siempre el pase iba donde tenía que ir el pase. A veces Harry Kane, por ejemplo, cuando él ataca el área, ¿cierto? A los centrales, ahí es más rápido, pero más atrás él aguanta, ¿cierto? Y se ve un poco lento, pero da lo mismo, porque él, como sabe moverse, sabe el pase que tiene que hacer, entiende bien el fútbol, rápido, ¿cierto? Sabe cuando un compañero va a atacar, en este caso, por fuera. Entonces, un jugador que tácticamente juega muy bien, Harry Kane. Alvarado, buen partido. Quiñones, yo no sé por qué el técnico lo sacó. Yo creo que, claro, pobló mucho acá, pero ¿qué saca si no tiene una jugada clara? Porque casi siempre en el segundo tiempo México era lo mismo. Centro, Pickford sacándola, ¿cierto? No hubo ningún problema. Si el segundo tiempo de México cayó en la trampa, siento yo, que no era necesario. Lira, buen partido. Pero, a ver, por eso yo digo, el técnico Aguirre, con uno más, quedando mucho tiempo, como en la hidratación no le dijo a sus jugadores, no hagan siempre lo mismo, porque México no rompió. Tú tienes que romper en el fútbol. Entiendo que hay que también hacer los centros, pero si tú haces 50 minutos lo mismo, es muy difícil que tú puedas ganar, porque tuvo el tiempo necesario. Incluso vean que agregaron como ¿cuánto? 12 minutos de tiempo adicional en el segundo tiempo, 12, 13 por ahí. Quiñones no era para salir. Tú no puedes sacar al goleador. ¿Cómo vas a sacar al goleador? No, pues ahí cuando lo sacó no puedes sacarlo. Se mandó un golazo. A ver, entiendo los cambios de Aguirre. Poner hartos delanteros, está bien. Santiago Jiménez, puso muchos delanteros. Pero, ¿qué sacas? No, a ver, tú puedes meter delantero, pero no puedes sacar al goleador, pues, el que te hizo cuando Inglaterra ya ganaba 2-1 y se mandó un golazo. Quiñones, el colombiano nacionalizado mexicano. No puedes sacar al goleador. Pues. Ve el técnico, Tuchel, hasta el final, cuando ya iban 90 minutos. Sí, ya iban 90 minutos y recién saca a Harry Kane. Pues no puedes sacar al goleador. El goleador no se saca. Porque, claro, quizás no le había tocado tanto, pero basta que la tenga una clara y es gol. Porque así son los goleadores. Entonces, vamos con Inglaterra. A ver. Pickford, crack, total. Nervios de acero, no, notable. Yo me quedo mucho, bueno, Pickford no sé cuántos balones sacó, la verdad. Muy bien en el juego aéreo, perfecto lo que hizo. No tuvo nada que hacer los goles de penal de Raúl Jiménez, el golazo de Quiñones, no nada que hacer, que fue como un segundo balón, que ahí la pescó muy bien en este caso Quiñones. Pero el partido tácticamente, yo sé que son blancos los ingleses, pero también han jugado de rojo. Línea de 4. A ver, Inglaterra ganó con mucha, pero demasiada inteligencia. Por eso yo digo, no se queden cuando hacen los periodistas, es que esto es un vicio que siempre comete el periodismo. Cuando una selección o un equipo tiene mucho el balón, no quiere decir, compadre, que estáis jugando bien, porque vean los toques, ¿dónde eran? Al medio. México al medio, al lado. Inglaterra, ¿qué hacía? Línea de 5, prácticamente. Y los que tenían el medio campo apretaban, ¿cierto? Cuando iban a rematar para que el remate no saliera bien. Entonces México, ¿qué hacía? Jugaba por fuera. Y el mismo centro por sector derecho, sector izquierdo. Lo mismo, si fue lo mismo, fue un monólogo.
Konsa, ¿cierto? Kwanzaa, que tienen nombres parecidos, pues después saldría expulsado Kwanzaa, ¿cierto? Después estaría Stones, y a Konsa lo ponen por el lado de acá, ¿cierto? Stones por el lado de acá. Pero me quiero quedar más que los jugadores, que eso siempre se ponen en este caso en los canales de YouTube. Yo quiero decir por qué gana Inglaterra, porque jugó al ajedrez, 100% inteligencia. No de forma vistosa, pero ¿quién se va a acordar cómo jugaste después en 20 años más? No importaste estar en la copa. Me gustó lo que hizo Saka, ¿cierto? Buen partido. Saka por el lado de acá, Gordon, buen partido también. Harry Kane, no, notable Harry Kane. Bellingham, que se vio muy bien Bellingham. Rice, lo mismo. Anderson. Alright. A ver, ¿por qué gana Inglaterra? Como les contaba, más allá de los cambios, muchos yo veo que explican quién jugó, quién entró. No es lo relevante. Lo relevante es los técnicos, cómo leyeron el partido. Aguirre creo que hizo un buen primer tiempo. Buen primer tiempo. El segundo tiempo, muy malo, muy plano. Porque tú tienes que tener un plan B, plan C, plan X, plan Z. Si tú estás viendo, ¿cierto? Que incluso México lo hizo antes de la segunda pausa de hidratación. Lo hizo antes. Entonces, ¿qué tendría que haberle dicho a México? No hagan lo mismo. Eso tendría que haberle dicho. No hagan lo mismo. Porque México avanzaba y en este caso los ingleses, casi siempre estaban con 3, ¿cierto? En el medio campo. Apretaban al jugador que iba a rematar, supuestamente. Entonces, obligaban a que jugara por fuera. Siempre lo mismo. Centro. Por eso yo digo, la jugada en el segundo tiempo fue un monólogo. México hizo lo mismo 50.000 veces. Entonces, el jugador menos que tenía en este caso Inglaterra no lo resintió. Yo creo que fue muy tranquilo. Después, claro, podríamos decir del segundo descuento en este caso de México, lo cerró bien, en este caso Tuchel, y cayó siempre en lo mismo. Fue un monólogo completamente. México le faltó romper y Inglaterra de forma con mucha inteligencia cerró bien el partido, y eso que era una diferencia de un gol. Así que bueno, bien merecido Inglaterra clasificó muy bien, muy inteligente, aplicado, 100%, nervios de acero, y México le faltó sorpresa, variar, no hacer siempre lo mismo, porque el segundo tiempo, ese es mi análisis, hizo siempre lo mismo, avanzar por fuera, centro por izquierda, centro por derecha, lo mismo. Así que nos vemos amigos, que estén bien, saludos, cuídense.